Ok. Buenos días, compañeras, profesor. A continuación les voy a explicar el tema de estadística descriptiva. El contenido que abordaremos será el siguiente, principalmente que es como cuál es la definición de estadística. Veremos la definición de estadística descriptiva, medidas de tendencia central, medidas de dispersión. Bueno, como definición de estadística, tenemos que esta ciencia deriva de las matemáticas, que se ocupa de la extracción de la información contenida en datos provenientes de muestras y de su uso para hacer inferencias acerca de la población de donde fueron extraídos estos datos. La estadística estudia los métodos científicos para recolectar, organizar, resumir y analizar datos, así como extraer conclusiones válidas y tomar decisiones razonables basadas en tal análisis. Tenemos que, para empezar, analizar la estadística descriptiva, se nos dice que la estadística, para mejorar su estudio, se ha dividido tradicionalmente en tres grandes ramas, que es la estadística descriptiva, la probabilidad y la estadística inferencial. De esta abordaremos la estadística descriptiva, la cual nos dice que la estadística descriptiva consiste en la presentación de datos en forma numérica, de tablas y gráficas. Esta también comprende cualquier actividad relacionada con los datos y está diseñada para resumir o describir los mismos. Es en general utilizada en la etapa inicial de los análisis, cuando se tiene contacto con los datos por primera vez. Así también es conocida como análisis exploratorio de datos (AED), y ese es el conjunto de técnicas estadísticas que se utilizan para describir en forma numérica, gráfica y tabular el comportamiento del conjunto de datos. Antes de pasar a ver cómo se divide esta estadística descriptiva, vamos a analizar los siguientes puntos. Es importante dejar claro que una población es un conjunto de individuos que tienen por lo menos una característica en común visible. Y un individuo es el objeto de observación, es la entidad o ser sobre el que se quiere obtener los datos para ser analizados. Por ejemplo, es una unidad estadística que puede ser una persona, algún árbol de manzano, o por ejemplo alguna parcela de unos 50 metros cuadrados de algún cultivo. Y una muestra es el subconjunto de una población que manifiesta las mismas características de la población original donde fue extraída. Así también una variable en estadística es lo que se observa o mide sobre las unidades estadísticas. Son características que varían de un individuo a otro, y estas a su vez se dividen en variables cuantitativas, que son aquellas que expresan cantidades y resultados que son de tipo numérico; cuantitativas discretas, también llamadas de conteo, y son las que no aceptan valores decimales; cuantitativas continuas. Este tipo de variables puede tomar como valor cualquier número real, es decir, un valor con decimales, y resultan de un proceso de medición, como por ejemplo medir alguna temperatura, alguna humedad relativa, etc. Variables cualitativas son las variables que se presentan como posibles resultados de una cualidad o atributo de un individuo investigado. En estas es como mencionar el color de ojos, el tipo de sangre de una persona. Esta es una variable cualitativa.
Bueno, pasando a las medidas de tendencia central, tenemos que una medida de tendencia central es un valor que se mide alrededor de cualquier número que están en las que están concentradas las observaciones de una variable cuantitativa, y estas medidas también se conocen como medidas de posición o de localización. En ellas encontramos la media, la mediana y la moda. De ella, la mediana, la media es la medida de localización más utilizada que es la media aritmética o media muestral en estadística, y la media es el promedio de todos los números. Se calcula como la sumatoria de todos nuestros datos, x sub i, y es dividido entre el número de datos representado por n. Pasando a un ejemplo de esta medida, supongamos que se tienen notas obtenidas de un grupo de 20 estudiantes en un examen de estadística general y que sus valores ordenados ascendentemente de menor a mayor son 15, 45, 47, etcétera, hasta llegar a 90, 92. Y para obtener la media aritmética se suman los valores de xi, subíndice i, y el resultado se divide entre el número de observaciones. Por lo tanto, obtenemos como resultado 68.5 puntos. Pasando a SAS y analizando este tipo de medición, principalmente colocamos los datos en SAS. Es importante colocar la letra de la variable. Colocamos los datos encerrados por paréntesis, y la fórmula para calcularla en R es min x, que va a representar la media, y damos clic en el botón correr, y así obtenemos el mismo resultado que haciendo la operación aritmética en papel. También tenemos otra función que nos puede ser muy útil para saber el número de observaciones total que estamos manejando, representadas por length y x. Damos clic en el botón de correr y nos arroja el número de muestras que estamos manejando. Okay, entonces el comando que introducimos es min y la variable que queremos obtener, y para hacer el número de observaciones es leg. Otra forma también de obtener obtener la media es agregar el comando de sum, que representa la sumatoria de los valores entre el número de observaciones. De igual manera nos va a arrojar el mismo resultado que min. Bueno, pasando a la mediana representada por m de subíndice x de un conjunto de observaciones x1, x2 o x3 hasta xn, es el valor que se encuentra en el centro de conjuntos de datos cuando están dispuestos en orden creciente o decreciente. El valor de la media dependerá si el número de datos es par o impar. Así pues, si n es impar, entonces la media se encuentra en la posición n más 1 sobre 2, y que es exactamente la posición que separa los datos de dos grupos de igual cantidad. En cambio, si el número de datos es par, entonces la media estará entre la posición n sobre 2 y la posición n más 1 sobre 2, representada por la siguiente fórmula. En este ejemplo, y tomando los datos del ejercicio anterior, tenemos que como el número de datos es 20, entonces la media será la media aritmética entre los datos que están en la posición 10 y la posición 11. Estos datos son 74 y 75, por lo tanto se calcula 74 más 75 sobre 2, que es igual a 74.5.
En SAS, esta operación se realiza mediante el comando median. Se le da clic en el botón de correr y así obtenemos el dato de la mediana, que es 74.5. Pasando a la moda, esta es una medida de tendencia central diferente de la media, pero un tanto parecida a la mediana, pues en realidad no se calcula mediante algún proceso aritmético ordinario y la moda se define como el valor que más se repite en el conjunto de datos, o sea, el valor que ocurre con más frecuencia. Una vez que tenemos organizados nuestros datos, podemos observar de manera más fácil que el número que más se repite, o la observación que más se repite, es 85, por lo tanto corresponde a nuestra moda. Para las medidas de dispersión, tenemos que una medida de dispersión o de variabilidad mide qué tan diferentes o distantes son las observaciones de una medida de tendencia central, generalmente la medida aritmética. En estas encontramos el rango o amplitud, la varianza, la desviación estándar y el coeficiente de variación. Iniciando con el rango, es la diferencia entre el mayor y el menor valor observado en un conjunto de datos. Se obtiene así: rango es igual a xmax menos xmin. También se presenta el inconveniente de que solamente se puede tomar en cuenta los valores extremos de un conjunto de datos. Para calcular esta medida, en R, el comando a introducir es range de X, de los valores analizados. Damos clic en correr y el dato que nos arroja es 15 y 95, que son los extremos, pero para obtener el rango también metemos el comando div ran, que es la diferencia entre estos dos valores. Damos clic en correr y por lo tanto obtenemos el rango, que es igual a 77. Pasando a la varianza, cada población tiene una varianza que se simboliza con sigma cuadrada. Para calcular la varianza de una población, esta se divide la suma de las distancias al cuadrado entre cada elemento de la población y la media entre el número total de observaciones de dicha población. Para el caso de una población se maneja sigma cuadrada. Sin embargo, para el cálculo de la varianza para muestras, la varianza es dada por S al cuadrado. Y esta está representada por las siguientes fórmulas, la cual se calcula de la siguiente forma: la varianza es igual a la sumatoria de i igual a 1 hasta n mayúscula de x sub i, o sea, cada uno de los valores de la variable, menos mu, que es la media poblacional, y esta diferencia se eleva al cuadrado y es dividido entre n mayúscula, que representa al número de elementos de nuestra población. Para el caso de la varianza en una muestra, simplemente se sustituye por S al cuadrado. En lugar de min tenemos x barra o x testada, que representa la media muestral, y el número de observaciones es n-1. En SAS se calcula introduciendo el comando var x, se da clic en correr y obtenemos el siguiente resultado, que es 361.5263. Para la desviación estándar, esta desviación estándar es un conjunto de datos que se define como la raíz cuadrada del valor de la varianza, ya sea poblacional o muestral. Es igual a sigma, que es igual a la raíz cuadrada de sigma al cuadrado. Y para
la muestral es S es igual a raíz cuadrada de S al cuadrado. Para poder calcularla, introducimos el siguiente comando en R, que es SD, que representa a la desviación estándar. Escribimos el comando, damos clic en correr y nos arroja el siguiente resultado, que es 19.01385. Otra forma de calcularla es introducir el comando sqrt, que representa de la varianza. Se da clic en correr y obtenemos el mismo resultado. Y por último tenemos que el coeficiente de variación esta mide la variabilidad porcentual de los datos respecto a su medida. Es representada por la siguiente fórmula, que se abrevia C.V, que es igual a la, es igual a la desviación estándar sobre la media muestral por 100. El coeficiente de variación sirve para comparar la variabilidad de diferentes variables y es particularmente útil cuando los datos están en unidades diferentes. Suponga, como la ilustración que se desea comparar, en la siguiente ilustración, que se desea comparar la dispersión de distribuciones de peso en kilogramos y las alturas en centímetros de mujeres en cierta población, y también para que los datos están en las mismas unidades, pero los valores son diferentes, como se muestra en la siguiente tabla. Aquí podemos observar que se proporciona la media y la varianza de los pesos y alturas de mujeres de cierta población. Aquí podemos, con el coeficiente de variación, podemos observar que aunque tratamos de diferentes unidades, que son altura y peso en centímetros y kilogramos, el coeficiente de variación nos ayuda a analizar de mejor forma estos datos y podemos ver qué tanto se alejan o qué tanto se dispersan de la media. Con la información obtenida en la tabla anterior, se observa que aunque la varianza de la altura sea, por ejemplo, 10 veces mayor que la varianza de los pesos, los coeficientes de variación son prácticamente los mismos a las muestras. Por lo tanto, se puede observar de mejor forma que la variación no es tan grande como observamos en las medias. Para calcularlo en R, introducimos el siguiente comando. Para calcular CBI, escribimos SDX sobre 1000 por 100, damos clic en correr y obtenemos el resultado, que es 27.75% de coeficiente de variación. Esta es la bibliografía consultada. Gracias. Ahora, muy bien, Mayra. Gracias. ¿Tienen alguna pregunta, compañeros? Yo no. Terminaste exactamente a las 9:20, ¿no? Está bien. Más, hay algunos detalles, ¿no? Que, bueno, la idea es que lo vayas corrigiendo. Okay. El software se llama R, no SAS, ¿sí? Sí, perdón, lo mencioné al inicio, sí me di cuenta de mi error. Sí, no te preocupes, son los nervios, algo así es común, Sí. no pasa nada. Nada más, hay que tener cuidado en eso, ¿no? Sí. Bueno, entonces Gracias. luego hacemos un análisis general, ¿no? Entonces, adelante, Arlet, por favor. Voy. Ya se ve, ¿verdad? Sí, ya se ve, adelante. Bueno, pues buenos días a todos.
yo les voy a presentar información acerca de las medidas de asociación lineal, covarianza y correlación entre dos variables cuantitativas. Bueno, solo para situarnos en un contexto, pues vamos a estar, bueno, hay varios tipos de variables, sin embargo, nosotros en esta presentación está enfocado para las variables cuantitativas. Las medidas de asociación lineal, es decir, la correlación y la covarianza, indican si existe alguna relación proporcional entre dos variables de una muestra, es decir, si una afecta a la otra o viceversa. Es importante destacar que si la asociación no es lineal, pues puede llevar a errores. En cuanto a la covarianza, se define como la medida de variabilidad conjunta entre dos variables, por ejemplo, variables X y Y, las cuales pues tienen unidades, y estas dos fórmulas que se presentan son algunas de las más utilizadas. Para calcular la covarianza, pues tendríamos que tener datos de X y Y en unidades, y pues para ello primero podemos calcular la media muestral de X sumando los valores pues de todas las columnas, es decir, 5, 11, 10, 8, 9, 8, todos hasta el último, que es el 3, y obteniendo su promedio. El promedio es de 5.916. Después también podemos obtener la media muestral de Y, que se obtiene de la misma forma que la media muestral de X, es decir, sumando todos los valores y dividiendo entre el número total de estos, y da un valor de 5.083. Después después se calculan los valores que multiplican X y Y de cada par, es decir, 5 por 3 es igual a 15, 9 por 11 es igual a 99, 10 por 9 es igual a 90, y así sucesivamente para cada uno de los valores de X y Y. Al final se obtiene un total de 451. Entonces, la covarianza al final, pues retomando la fórmula que tenemos aquí, sustituyendo los valores que ya calculamos previamente, pues tendría un valor de 7.507, ya que se obtiene de la operación de 451 entre 12 menos la multiplicación de la media muestral de X y Y, cual pues da el valor de 7.5, 0.7. La interpretación de la covarianza se define de la siguiente manera: si la covarianza de X y es positiva, quiere decir que la asociación de X y Y es directamente proporcional, o sea que si el valor de X aumenta, el valor de Y también. Si la covarianza de X y es negativa, quiere decir que la asociación entre estas dos variables es inversamente proporcional. Mientras que si la covarianza de X y es igual a 0, quiere decir que no hay asociación entre estas dos variables. Si la covarianza que calculamos anteriormente fue de 7.507, pues es positiva, y significa que mientras X aumenta, Y también. Para el coeficiente de relación,
de correlación, tenemos que se define como el grado de asociación entre dos variables. Y bueno, aquí se utiliza el coeficiente de correlación de Pearson para dos variables cuantitativas. Estas son algunas de las fórmulas más utilizadas. Disculpen, es que no cambia de diapositiva. A ver si te quita la diapositiva y la vuelves a abrir. A ver si te ayuda eso. Sí, ya respondí. Ahí está. Okay. Bueno, para el coeficiente de correlación, pues primero vamos a ver un ejemplo sencillito porque tiene pocos valores. Por ejemplo, para calcular el coeficiente de correlación de estas dos variables X y Y, que en este caso son solo 4 pares de observaciones, pues también tendríamos que calcular la media muestral de X de la misma forma que se hizo anteriormente, es decir, sumamos 1, 2, 2 más 3, sobre 4, perdón, y obtenemos 2, error de dedo. Después, utilizando la fórmula de la desviación estándar para X, la cual es esta, pues obtenemos que el valor de esta desviación es 0.816 y se obtuvo pues aplicando la fórmula de la raíz cuadrada y utilizando cada uno de los valores X y Y, por ejemplo, 1 menos 2 y elevado al cuadrado, después 2 menos 2 y también elevado al cuadrado, 2 menos 3 también elevado al cuadrado. Y bueno, creo que me equivoqué. Bueno, al final de esto, pues estos valores de 2 menos 2, pues al elevado al cuadrado, pues es 0. 2 menos 2 al elevado al cuadrado, pues también es 0. Por lo tanto, pues al final se obtiene solo 1 de la primera operación y otro de la segunda, por lo que se obtiene, pues al final la raíz de 2/3, que es aproximadamente 0.816. Después se puede calcular la media muestral de la misma forma que vimos anteriormente y la desviación estándar de Y, utilizando esta fórmula de la derecha. De la misma forma que se hizo anteriormente, pues se obtiene que la desviación estándar de Y es de 2.160. Como mencionaba anteriormente, hay varias fórmulas y esta es una de ellas. Y para simplificar estos valores, generalmente se renombran con esta de CX, X subíndice Y y ZY subíndice Y también. Y bueno, cada uno de estos se calcula de esta forma. Por ejemplo, ZXY pues es igual al valor de X menos deseado del que estamos hablando, menos su media sobre la desviación estándar de X que anteriormente calculamos, y pues solo se sustituyen los valores que calculamos anteriormente de las medias y la desviación para cada uno de los valores de X y de Y respectivamente, de tal forma que al final pues se obtiene 1/3 porque es 1 sobre n menos 1, y ya que n en este caso es 4, pues toma el valor de 3, entonces sería R es igual a 1/3 por la sumatoria de 5 por que es lo que se obtiene al final de toda esta operación, por
5 sobre la multiplicación, el producto de 0.816 por 2.160. Al final, pues, de esa operación se obtiene un valor de R que es de 0.946. Bueno, la interpretación de estos datos consiste en que si R es positivo, quiere decir que la asociación entre X y Y es directamente proporcional. Si R es negativo, la asociación de X y Y es inversamente proporcional. Pero si R es 0, significa que no existe correlación entre las variables X y Y de las que estamos hablando. A continuación, pues, se ve una tablita que indica algunos criterios. Por ejemplo, si está entre 0.5 y 1, la correlación es positiva y sigue siendo fuerte. Si la correlación es de 1, pues es una correlación positiva y es perfecta, mientras que la correlación negativa perfecta es de -1. Cabe destacar que los valores de la correlación siempre van a estar en el intervalo de -1 a 1 y no pueden tener, bueno, otro valor diferente. En caso que se obtenga un valor diferente, significaría que el cálculo está mal. Bueno, en este caso, como la R calculada es de 0.946, quiere decir que la asociación es directamente proporcional y se puede describir como una correlación positiva fuerte, ya que se ubicaría por este extremo más o menos. Hay otras formas de calcular el coeficiente de correlación. Esta es una fórmula, bueno, según a lo que he investigado, que se usa comúnmente para hacer los cálculos a mano. En este ejemplo tenemos, por ejemplo, los resultados de un examen de traducción y de comprensión de inglés, y vamos a utilizar esta fórmula para analizar estos datos. Lo que se puede hacer aquí para facilitar un poco el orden de los datos es hacer una tabla, calcular los valores de x cuadrada, de y cuadrada y del producto de x por y. También pues no olvidemos que nuestro número de datos sería igual a 12, ya que pues tenemos los datos de 2 estudiantes, y es recomendable, aunque aquí ya no me ocupo, pero que al final, por ejemplo, de la tablita se haga la sumatoria de los valores de x, la sumatoria de los valores de y, asimismo los de los valores al cuadrado y de los valores del producto de x por y. Al final, pues estos valores que calculamos anteriormente de sumatorios, pues se sustituyen en la fórmula, simplificando pues mucho los cálculos. Entonces, pues tenemos que al final pues R se obtiene de la multiplicación del número de datos que teníamos por la sumatoria de los productos de x y y menos la sumatoria de los productos de x por la sumatoria de los valores de y, y es todo esto sobre la raíz cuadrada de otra vez nuestro número de datos totales, que corresponde a 12, por la sumatoria de x que está elevado al cuadrado, y menos la sumatoria de x también elevado al cuadrado. Bueno, este producto también multiplica igual n por la sumatoria de y cuadrada menos la sumatoria de y al cuadrado. Bueno, sustituyendo todos estos valores, tenemos al final un valor de
0.5031, dejándolo en 4 decimales. Ay, se volvió. Bueno, entonces, bueno, tenemos que, de acuerdo a los criterios que vimos anteriores, tenemos que esta correlación, que es de 0.5031, pues sería una correlación positiva moderada. A continuación, se presentan algunos ejemplos de la distribución de las gráficas que tenemos, por ejemplo, en una correlación positiva, una gráfica así, una gráfica de distribución que tiene una correlación positiva se vería así, de esta forma, mientras que con una correlación negativa pues sería en una dirección inversa. Esta es una correlación negativa leve y nótese que los puntos están más dispersos. Esta es una correlación casi perfecta, donde los puntos están bastante alineados. Y esta sería la distribución de una correlación nula. Y bueno, para diferenciar un poco la covarianza de la correlación, pues tenemos que la covarianza no es acotada porque pues su tamaño depende de la escala de las variables, mientras que la correlación, como se mencionó anteriormente, pues toma valores que van de -1 a 1, independientemente de los valores que utilicemos en las variables. Por lo tanto, pues la covarianza no es tan estandarizada y la correlación sí. Estas serían mis referencias. Y bueno, a continuación, para ejemplificar el uso de la covariancia y correlación en R, pues teniendo como contexto pues el crecimiento del tallo y teniendo como variable independiente a X, que sería la altura del tallo, como variable dependiente Y, que sería el grosor, y también ambos dados en centímetros, y tendríamos 15 pares de datos, y bueno, sería la variable independiente X. Esta sería la variable dependiente Y, que es el grosor. Bueno, se puede ver el valor de X, el valor de Y. Y es importante en estos casos visualizar la relación, la distribución que tendrían, porque, bueno, como mencionaba, si no tienen una distribución lineal, pues nuestro cálculo va a estar mal. Entonces, por eso es importante graficar. Para ello, pues, generalmente se utilizan diagramas de dispersión. La función que se utiliza es plot de la variable X y de la variable Y. Con esto tenemos una gráfica, pero bueno, en realidad desde mi perspectiva aún no se puede ver totalmente si se podría alinear quizá. Entonces, pues vamos a hacer un ajuste de modelo lineal. Para esto, pues vamos a utilizar ajustes igual a LM de la variable dependiente y de la variable independiente. Vamos a ajustar y alinear. Y bueno, esa sería la alineación. Y después
ya que vemos que tiene una distribución más o menos lineal, pues ya se puede calcular la covarianza con esta fórmula que es COV, variable independiente, y luego la variable dependiente, o sea, COV de XY en este caso, y ya nos da este valor que se ve acá, de 0.647, y ya después para la correlación utilizamos el comando core, también de la variable independiente, y después la variable dependiente que es y, el grosor, y bueno, ese sería el resultado. Y ya, creo que sería lo que presentaría, profesor. Bueno, está bien, Arlet. Gracias. Sí, de nada, profesor. Oiga, pues yo misma me quedé con alguna duda porque ya que Dime. bueno, no sé si, le puedo comentar. Dime. Pues como ahí estuve, pues usted nos enseñó a hacer las gráficas de dispersión, pues primero, ¿no? Pues sí, para ver más o menos la distribución lineal, ¿no? Si tiene distribución lineal, porque pues si no la tiene tendría error, pero pues cómo podemos determinar si Sí, te escucho, dime. pues si antes de graficar no se puede determinar si los valores tienen distribución lineal, o sea, la forma de determinarlo, pues, digamos, visualmente sería haciendo la gráfica. Sí, es la mejor manera es esa. Ay, ya dejé de compartir. Ya. Pero aquí no se le llama distribución lineal, sí. Aquí se estudia la dependencia lineal. Ah, ok, sí. Distribución lineal es otra cosa, ok. Ok, sí. Entonces aquí siempre tienes pares de observaciones. Cuando dices que hay error, de hecho hay error en las mediciones, ¿no? Entonces va implícito el error. Entonces lo que quieres medir es qué tanta dependencia hay entre las dos variables. O sea, por ejemplo, cuando hay una dependencia positiva, quiere decir que cuando una variable aumenta, la otra también va a aumentar. Esa es dependencia positiva. Una dependencia negativa es una relación inversamente proporcional, que significa que si una variable aumenta, la otra disminuye, si una disminuye, la otra aumenta. Esa es la dependencia negativa. Ok. Sí. Sí, pero es dependencia lineal, no distribución lineal, es otra cosa. Ok, Ok. bien. Gracias por aclarármelo. Ujú. ¿Alguna otra pregunta? Pueden Sí, preguntar. Dime. por ejemplo, si los valores de la variable independiente son pequeños, por ejemplo, en mi caso, si yo quisiera probar, por ejemplo, dosis de insecticidas sobre ácaros, por ejemplo, que dijera, no, pues una dosis de 1 mililitro mata 100 ácaros, y por ejemplo, porque lo intenté hacer, entonces me decía que no se puede porque las variables pues difieren mucho. De 1 mililitro, por ejemplo, a 100 ácaros muertos, pues es demasiado. En ese caso, ¿sería otro modelo el que se ajuste? ¿Quién dice que no se puede hacer eso? Yo metí mis datos de X, le digo dosis de, Ujú. de insecticida, que pues sería la variable independiente, y la variable dependiente pues serían el número de ácaros muertos. Sí, Y pues dado que son insectos pequeños, tendrían que ser bastantes. Entonces ya los escribí y me decían, no, este error porque tus variables, o sea, difieren mucho o distan mucho. pero eso te lo dijo. ¿Quién te lo dijo? ¿R? Sí, ¿A sí, poco R te dijo todo eso? solo me dijo así como de que mis variables estaban como muy alejadas, algo así esa Ah, fue la esencia de lo que me dice, así de error, tus variables estén como que no.
Yo no sabía que R dijera todo eso, pero ahorita lo vemos. ¿En serio, profe? Ya me quedé con la duda. No, ok, a ver, abran R, bueno, bueno, no es necesario que abran R, voy a compartir el R, todo lo que tú comentas es aquí, ¿tienes dosis? ¿Dosis? ¿Sí están viendo el R? Sí. Y se ve. Y por ejemplo, ¿qué dosis tienes? 1, Pues sería, por ejemplo, de 0.5, 0.75, porque pues ya que son insecticidas, 0.5, luego. ajá, 0.75, Ujú, 1, y así ujú. irle aumentando, así como de 1.25, sí, 1.5. lo que usted guste. Pues supongamos que tenemos, no sé, 5, ¿no? Un ejemplo. 4, sí, Entonces aquí están las dosis. Mm, Y luego, la otra que es, nematodos muertos, ¿no? Algo así. ácaros. Bueno, ácaros. Ajá, Ácaros. Voy a poner ácamu, pero es ácaros muertos, ¿no? sí. Entonces dime las cantidades más o menos, mm, no sé, dime las que quieras. 100, 100, 100, 120, ujú. 150, 180, 200. Ya no. Ajá, Entonces aquí la variable independiente es dosis y la variable dependiente es ácaros muertos, ¿no? ajá. Entonces podemos hacer un plot, sería dosis, luego acá mu, y esa es la gráfica, ¿ok? Eso no hay problema, ¿no? ¿No tienes dudas ahí, Arlet? No, pero creo que es porque, no sé si sea porque yo lo hice con más observaciones y ya, por Ahora, ejemplo, es que me ya, imagino que en una metiste 5 y otra metiste 6, yo creo, por eso. sí, ajá. No, 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 más bien que le digo, por ejemplo, en ácaros, pues yo llegaba como hasta 1000 y los mililitros eran como desde 2 porque yo lo puse así como de No 0.25 tiene nada que hasta ver 2. eso, porque aquí está la correlación, si te das cuenta, no, no pasa nada. ¿No? Ah, No, pues ahí quién está. sabe, entonces tal vez me falló un comando. Sí, se me hizo raro, ¿no? No, lo que más se me hizo raro que te dijera todo lo que me dijiste, ¿no? Sí, pues seguramente me falló el comando, profe. No, está Ah, bien, pero si lo vuelves a hacer y te sale eso, le tomas una foto y me la envías para ver cuál es el error. sí. Pero se puede hacer. Ahora, por ejemplo, si en dosis meto otra observación, por ejemplo, meto dos y pues ya el número no va a haber, no voy a tener igualdad en las observaciones. Entonces, no me va a hacer ni el plot, ni me va a hacer ni la correlación, es claro, ¿verdad? Por- Ah, yo creo que sí me equivoqué en eso, profe. no, Pero no pues pasa. gracias por Ujú, aclararme la duda. ujú. Pero eso pasa, ¿no? Sí. Se me hizo raro. Ok, ¿alguna otra pregunta? Pueden preguntar, la idea es que vaya quedando claro las dudas que vayan teniendo. Mayra, ¿tuviste alguna duda, pregunta, alguna complicación? Sí, con la moda. Ah, con la moda. Es que, estaba viendo en la literatura que nos pasó, Ujú. no venía el comando para moda y estaba viendo en internet y se tenía que descargar install modes o modest y ya según ya se podía calcular la moda, pero no, creo que instalé muchas veces muchos paquetes y no me... No, sí, es que la moda como tal, creo, hay que programarla, sí, no, no, no te la da. Sí. Ahora, ¿por qué no es tan importante en el sentido de que en la práctica utilizas media y mediana, sí? Ujú. No, no tanto la moda, por eso no, nadie se ha encargado de hacer esa parte, se tiene que programar la moda. Sí, y traté, pero no me salió y ya. Ah, ¿trataste de programarlo? Sí, estaba viendo tutoriales donde se instalaba el paquete y luego se Ah, activaba y se colocaba el comando, pero había muchos comandos. Entonces, sí, es que necesitas saber programación, pero bueno, si lo programas está bien.
Pues ahí estuve y no me salió. Sí, Sí, muy bien. Las pusinas estuvieron bien, le digo, como todo, tienen, por su formación, tienen algunos detalles, técnicos que hay que ir corrigiendo, ¿no? Pero, pero estuvo muy bien las exposiciones, este, espero pasarle al rato las calificaciones de la primera tarea, ¿sí? Esa sería la primera tarea. ¿Y alguien más tiene alguna pregunta, duda o comentario sobre esta parte para seguirle? Profesor, Sí, dime, te escucho. en el ejemplo que mencionaban de los ácaros, en el caso de que se aumente la dosis y los ácaros muertos disminuyen, ¿se marcaría como un error o no sería lineal? No, ya, no. Es que aquí, a ver, lo que te entendí ahora. Del ejemplo que describí ahí era que aumentaba la dosis, aumentaba el número de ácaros muertos. Ahora lo que tú dices, ¿qué pasa si ahora disminuye el número de ácaros muertos? Esa es la pregunta, Elizabeth. Sí, ok, igual y no necesariamente ese ejemplo, o sea, puede ser otro que, no sé, haya, A ver, eh, dilo, sí, sin miedo. A ver, dilo, te escucho. o sea, no sé, por ejemplo, en algún otro organismo, no necesariamente eso que no sea mayor dosis, por alguna razón su cuerpo lo resiste más, aunque más que a dosis menores, y que el número de muertos en vez de aumentar, disminuya, o por cualquier ejemplo que eso sea lo que suceda, no sé, o sea, ¿sería un error o no podría suceder? No, a ver, es que aquí, a ver, bueno, he escuchado de las exposiciones de Arlet y ahorita tú le mencionas, la palabra error, ¿sí? Eh, a ver, ¿qué entiendes por error tú? Error, Elizabeth, error. Este, bueno, por ejemplo, en el laboratorio, si Sí, sale pues. un punto fuera de lo esperado, es que no Ah, recuerdo el sí. término que utilizan, o sea, normalmente, o sea, no se escucharán esos datos y los eliminan porque pues puede ser un error, ¿no? Ah, ya te entendí, ya te entendí. Ese es un dato, atípico, se le llama en estadística. Ajá. Se llama outliers, outliers. Es como fuera de lo normal, pues es lo que te entiendo, ¿no? Sí, Ah, sí. Ese es es que hay que tener cuidado aquí porque en estadística, o sea, está el error, bueno, en la vida está el error humano, ¿sí? El error que sentimos, el error que cometemos, etcétera, etcétera. Ahora en estadística hay un error, pero se llama aleatorio, error aleatorio, o puede ser error experimental algunas veces que está asociado al aleatorio. Ahora lo que tú comentas, ese tipo de error en estadística se llama outlier. Ahorita lo voy a escribir. Outliers. Así, lo escribí en el chat. Sí, pero ya te entendí, ya te entendí. Por eso es importante que me digan cómo lo ven ustedes, porque es común que ustedes lo encuentren luego en los experimentos, ¿sí? Entonces yo la idea es, darle los términos, pues, los términos estadísticos adecuados, pues, ¿sí? Pero está bien, sí, te entendí. Eso es un outlier, es un error, bueno, es un dato atípico. Un dato atípico es aquel que está fuera de lo normal. Eso es un outlier, ¿sí? Por ejemplo, a ver si te entendí, Elizabeth. Voy a irme a la pizarra, a ver, y me dices si sí o no. A ver, imagínate, ¿sí me escuchan? sí, Sí, Bueno, imagínate, yo voy a tomar 5 observaciones. Voy a tomar 5 observaciones. Aquí cada observación pues es una vivienda, ¿no? Imaginemos una vivienda. Y luego lo asociamos a agronomía, ¿no? Es una vivienda
Entonces yo lo que pregunto es el ingreso promedio por familia, no sé, el ingreso quincenal promedio. Entonces la primera vivienda me dijo, no, pues en promedio ganamos 10,000 pesos. Luego la siguiente familia en promedio ganamos 12,000 pesos. La siguiente familia en promedio ganamos 11,000 pesos. Y en promedio ganamos, no sé, 13,000 pesos. Pero no sé, hay un rico en el barrio y le preguntas y pues él gana muy bien, gana 70,000 pesos quincenales. ¿Sí? Entonces, esto es un dato outlier, lo que menciona. No sé si esté claro el ejemplo, Elizabeth. Sí. Ese es un dato outlier. ¿Sí? Ok, ¿sí está claro? Entonces eso lo pueden llevar. Ahora, hay un dato outlier, ¿sí? Una cosa y un error de precisión puede ser cuando ustedes hacen medida. Por ejemplo, ustedes están en el laboratorio y llegan un poquito cansada y están haciendo mediciones de plantas de cierto experimento. Entonces pueden, no sé, en lugar de escribir 1.7 centímetros, escriben 17 centímetros. Eso es un error, ¿sí? Eso es un error, pero de medida, ¿sí? No es un outlier. ¿Sí está claro? Y en el caso de que, o sea, no sea error, o sea, de que así fuera, ¿Qué se hace? ajá, Sí, hay en estadística bueno, hay un problema que se llama de imputación, ¿no? Lo más fácil es quitarse, se quita la observación, que va a depender mucho del contexto del problema, ¿sí? Por ejemplo, si tú tienes 100 observaciones, pues quitas una, no pasa nada, ¿estamos de acuerdo? ¿Sí? Ahora, si esa observación, al quitarla, eh, eh, pues va a tener un cierto efecto, hay que emplear técnicas estadísticas. Una técnica estadística se llama imputación. La imputación más simple es lo que se hace es, por ejemplo, se promedian los valores de la variable y ese valor es el que se sustituye en ese dato que se midió, el data outlier, pudiera ser. ¿Ok? Ahora otra cosa pudiera ser, hay otros tipos de métodos estadísticos que son, no sé, si estás midiendo temperatura, es común tener ahí valores grandes o valores muy pequeños, ¿sí? Hay una teoría en estadística que se llama teoría de valores extremos, que también se pudiera utilizar, pero eso depende mucho del contexto del problema, pero sí los hay. Ahora, no sé si tú tengas esa situación. Elizabeth, ¿la tienes? no, solo se me ocurrió. Ok, está bien. Pero sí se puede corregir, sí se puede corregir. ¿Alguna otra pregunta? La idea es que vayan saliendo las preguntas, ¿sí? Eso es para que vaya quedando claro. Recuerden que la estadística descriptiva es la primera fotografía de los datos, no se los olvide. Es en todo análisis estadístico lo primero que ustedes deben de hacer es calcular estadística descriptiva. Ahora, la estadística descriptiva no es concluyente en el sentido de hacer inferencia. Eso no es concluyente, mucho ojo. La conclusión te la va a dar la estadística inferencial. Eso sí es concluyente. Pero la estadística descriptiva, pues visualizas el comportamiento de algunas variables, relaciones entre variables y así sucesivamente. Pero es muy importante. ¿Ok? ¿Alguna otra pregunta, Ofelia? Pregúnteme situaciones que pudieran encontrar ustedes en el laboratorio o algo así, ¿no? Sí. Sí, a ver, ¿sí está claro? ¿No hay dudas de esta parte de estadística descriptiva? ¿No? Ah, Bueno, entonces, muy bien, entonces vamos a seguirle.
A ver, voy a más o menos describir en general las cuestiones, ¿no? que involucran todo el proceso de investigación a la hora de generar datos, ¿no? Entonces, voy a irme a la pizarra y me dicen si se ve. Sí se ve. Nada más déjenme que es que luego se traba esto y quiero pasar a la siguiente página. Bueno, a ver, mucho ojo, ¿sí? A ver, en estadística siempre se tiene una población de interés, ¿sí? Población de interés. ¿Sí? Ok. Tengo una población de interés. ¿Sí? Ahora, por ejemplo, ¿la población de qué depende? Depende del objetivo de investigación que yo esté planteando. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Ahora, una población de interés puede ser un plantillo de jitomate. ¿Sí? Puede ser no sé, estudiar la población de insectos en una cierta, no sé, en plantas de cacao, por ejemplo, puede ser la población de interés. O puede ser árboles de plátano, puede ser personas, cuando sean personas, por ejemplo, cuando son elecciones, cuando ellos hacen estudios electorales, pues ahí la población de interés son las personas que pueden votar, las que están en el padrón electoral. Esa es mi población de interés. Entonces, de esa población de interés yo quiero saber algo, ¿sí? Profe, perdón. Así que, ujú. La población de interés también puede ser microorganismos como, no sé, bacterias. Sí, claro, sí, 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 sí. Esa es una población de interés. Puede ser, por ejemplo, tú quieres, qué te interesaría ahí de las bacterias? mm, este, pues si estuviera trabajando con bacterias, principalmente se mide o tiene importancia el daño que cause, o Muy bien. la cantidad de bacteria que haya, no sé, en alguna muestra. Sí, ok. Bueno, vayamos por ahí. Suponte que tú tienes un problema de investigación que está asociado a estudiar una población de bacterias, ¿sí? ¿Entiendes? Esa población, pues es una población que va a ser identificable de acuerdo a los objetivos de la investigación. Entonces aquí están tus bacterias, ¿sí? Entonces aquí los puntos representan las bacterias, las que sean, ¿no? Es un ejemplo, ¿sí? Pues ese es el que, bueno. Entonces aquí hay N bacterias, ¿ok? ¿Sí? N mayúsculas bacterias, que algunas veces en la práctica pueden ser hasta desconocidas, ¿sí? Algunas veces, no siempre va a ser conocida, ¿ok? Muy bien. Ahora, de esta población van a estar asociados parámetros, ¿sí? Parámetros poblacionales. Los, los parámetros poblacionales típicos en estadística son los siguientes. Fíjense bien. Parámetros poblacionales. Los parámetros típicos son la media, la varianza, por ejemplo. Son parámetros poblacionales o inclusive puede ser la proporción, ¿sí? Muy bien. Fíjense bien la simbología que estoy usando. Esa es una simbología griega que es mu. Y esa es una simbología griega que es sigma cuadrada. Y esa es una P. P de probabilidad. Entonces, estos parámetros están asociados a la población. ¿Sí? Si nosotros conociéramos todos los individuos de la población, conociéramos los parámetros. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí o no? Sí, sí. Ahora, ¿dónde entra la estadística aquí? La estadística va a entrar porque pues yo no conozco toda la población y la quiero estudiar, entonces voy a tomar una muestra, ¿sí?
Ahora voy a tomar una muestra, que ese es otro problema. En estadística es cómo tomo la muestra. Esa es otra cosa. Eso es un curso. Entonces imaginemos, aquí es importante tener en cuenta que hay muestras. A ver, eso es muy importante. Muestra. Por ejemplo, cuando ustedes hablan de una muestra en el laboratorio, es muy diferente a decir que tenemos una muestra aleatoria, ¿sí? En estadística esto es muy importante, tener una muestra aleatoria, ¿sí? ¿Qué significa una muestra aleatoria? Que hay un mecanismo aleatorio de selección de unidades para obtener la muestra, ¿ok? Entonces, aquí está la estadística, aquí entra. La estadística va a entrar cuando yo tengo una muestra aleatoria. Ahora, si yo tengo una muestra, no necesariamente los métodos estadísticos funcionan, ¿sí? Pero algunas veces no va a quedar otra que tener esa muestra, ¿ok? Muy bien. Entonces, bajo un mecanismo aleatorio, que vuelvo a repetir, eso es otro problema, lo podemos ver más adelante, ¿ok? Entonces, yo selecciono en la muestra, va a estar este, suponte, va a estar este, va a estar este, y va a estar este. Entonces voy a tener ahora, en esta parte voy a tener la muestra. Vuelvo a repetir, es una muestra aleatoria y eso nos va a llevar a tener una muestra representativa, ¿sí? Una muestra representativa de la población. Entonces voy a tener una muestra de tamaño n minúscula. Ahora voy a tener n minúscula bacterias en la muestra, ¿sí? ¿Hasta aquí hay alguna pregunta? Creo que hasta ahí vamos bien. Sí, esto es en abstracto, sí, lo estoy explicando en general, ¿ok? Entonces, fíjense bien, lo que quiero darles a entender es cómo funciona el razonamiento estadístico, ¿sí? Tengo una población de interés. ¿Por qué una población de interés? Porque tengo una investigación, ¿sí? Que debo indagar, corroborar, lo que ustedes quieran. Ya identificada la población de interés, siempre va a estar asociados estos parámetros, media, varianza y proporción, en general, ¿sí? Ahora, tomo una muestra aleatoria, que es un mecanismo de selección aleatoria, lo que está detrás. Entonces tengo una muestra representativa, ¿ok? Entonces aquí voy a tener una muestra representativa, ¿sí? Aquí está mi muestra, ok. Fíjense bien. ¿Qué es lo que voy a hacer sobre esta muestra? Voy a hacer los cálculos, ¿sí? Voy a hacer algunos cálculos. Por ejemplo, de esta muestra, puedo calcular la media muestral, que es X barra, puedo calcular la varianza muestral o puedo calcular la proporción poblacional, muestral. Bueno, voy a quitar esa parte para que no se confunda, ¿ok? ¿Qué es lo que me acaban de escribir ahorita? A ver, nada más que, no, déjenme que se le mete la chiripuelca a esta cosa. Bueno, entonces, vuelvo a repetir. Las cosas que ustedes ejemplificaron ahorita vienen de una muestra de una población de interés, ¿ok? Cuando hacen esos cálculos de la muestra pueden obtener medidas descriptivas, ¿ok? Como son la media muestral, la varianza muestral, la proporción muestral, la mediana muestral, la moda muestral, etcétera, etcétera, ¿ok? Bueno, si se dan cuenta hay una diferencia muy grande, por ejemplo, ¿qué es lo que estoy diciendo aquí? Esos son parámetros desconocidos, no pierdan de vista, estos los desconozco, son desconocidos. Desconocidos. Son parámetros desconocidos. Entonces aquí yo uso, por ejemplo, uso X barra para estimar quién. Para estimar quién. ¿Qué parámetro quiero estimar? La media muestral. Poblacional, la media poblacional. ¿Sí? Mucho ojo. Ok. A ver,
Es que esta es la filosofía de la estadística, luego se confunde, ¿sí? A ver, los parámetros poblacionales son los que están encerrados en verde. Eso en la práctica no los conozco nunca. Si los conociera, no existe la estadística, ¿sí? Eso se llama censo, cuando se conoce todo. Ahora, lo que se estudia es la muestra, ¿sí? La muestra esa se estudia y se calculan estas características numéricas, ¿sí? Entonces se dice aquí, yo uso X barra para estimar mu. En términos estadísticos, lo vamos a ver más adelante, la estimación de mu es igual ¿a quién? A X barra, ¿sí? Ahora, ¿cuál es la estimación de la varianza? ¿Cuál es la estimación de la varianza? La varianza muestral. Esa es la estimación de la varianza. No sé si esté clara esa lógica. Si está claro la distinción entre parámetros, población, muestra, y estos son estadísticos, muestrales. Estos que obtengo aquí. Es la parte básica pero luego tiende a confundir mucho. Estos se llaman, estas partes que describe aquí, se llaman estadísticos muestrales. Ya lo vamos a ver con más calma más adelante. A ver, ¿alguna duda hasta aquí? ¿Sí está claro cómo está el juego? ¿Sí? Sí. Ok, muy bien. Bueno, esa es la idea general. ¿Sí? Ok, entonces vamos a entrar a cómo funciona el proceso en una investigación en biotecnología agrícola, por ejemplo. ¿Alguien me pudiera platicar algún tema de tesis? Para que yo vaya relacionándolo con la que quiera participar, sí, para que vean cómo es el proceso de investigación de la mano con la estadística. A ver, dígame, a ver, alguien que ya vaya avanzado, Elizabeth, Arlet, Mayra y Ofelia. No, no hay nadie. Mm, Sin miedo, sí, sin miedo, no pasa nada. O invéntense un problema, pues. Si no, yo lo invento, pues, dígame. A ver, ¿ya está? ¿Va a hablar alguien o no? No pasa nada, mi función aquí es corregir algunos términos y ver cómo la estadística es importante en la investigación en agronomía, ¿sí? Entonces, profe, dime. entonces, por ejemplo, podríamos, bueno, por ejemplo, de un tema de tesis que sea, por ejemplo, efectividad de tratamientos químicos, para eliminar, no sé, contaminantes. Bueno, si ese es por ejemplo, mi tema. Ok. Bueno, entonces, supongamos eso, ¿no? Entonces, tú tienes un tema, ¿no? Un tema, Sí, por ejemplo, vamos a hacer un ejemplo, efectividad. digamos que ese fuera el tema de tesis, ¿no? Efectividad de tratamientos químicos, descontaminantes o desinfectantes. Ok, de tratamientos químicos, desinfectantes, pero que en una planta, supongo. Sí, para limpiar, son para limpiar una planta o sobre un material vegetal, pues para Ok, sanear. entonces imagínense, yo soy el Juan Camaney de estos temas, entonces les digo, a ver, Arlet, Sí, tú vas a trabajar este tema, efectividad de tratamientos químicos, desinfectantes, ajá, en la planta, dime una planta cualquiera, agave. en la planta agave, un ejemplo, ¿no? Entonces, ese es un problema de investigación.
Muy bien. Entonces, ¿cómo funciona aquí el proceso de investigación asociado con la estadística? La pregunta es, yo te debo decir, ¿por, por qué es importante, bueno, aquí hay una planta de interés que es el agave, que hemos notado que se infecta por ciertas, ¿está bien dicho, plagas o no? Sí, también. Bueno, Es yo voy a decir sí. muchas barbaridades, ¿sí? Respecto a agronomía. Entonces, yo tengo, bueno, a mí, un empresario de Jalisco me buscó como profesor de Chapingo porque soy experto en plagas, por ejemplo. Entonces, él me dice que él tiene hectáreas de plantas de agave y quiere ver cuál es el mejor tratamiento químico para la desinfección de ese tipo de plantas, ¿ok? Entonces, aquí, ¿cuál podría ser el objetivo, Arlet? ¿Cuál sería el objetivo aquí? Pues eliminar, pues más bien sería, sí, los patógenos Ok, eliminar los patógenos y así en sucesivamente. los agaves, ajá. Ok, ese es el objetivo. Muy bien. Ahora aquí, vámonos tenemos que, bueno, hay hipótesis, ¿no? ¿Qué hipótesis pudieras plantear, por ejemplo? Bueno, yo podría decir, ¿no? Ujú. Que, no sé, el virasol, será efectivo para controlar. Ok, ok. O sea, cuando dices, ¿cómo dijiste la giras? ¿Cómo? Virasol es un producto químico. Sí, entonces tú dices que ese es el mejor tratamiento, ¿no? Es lo que estás diciendo en pocas palabras. Ok. Sí, digamos que sí, que sí. Ok, suponte que vamos a llamar tratamiento uno. ¿Cómo le llamas? ¿Girasoles? Virasol, algo así. Ah, Virasoles se bueno, llama. virasol. Virasol. Entonces, la hipótesis, bueno, esto luego lo vamos a ver, los voy a confundir, pero yo digo que vamos a plantearlo así de manera vaga. La hipótesis es que T1 es el mejor tratamiento. ¿Sí? Ahora aquí es muy importante entender qué significa aquí que un producto químico sea mejor a la hora de desinfectar. ¿Qué significa, Arlet? Pues para mí sería que es más efectivo para eliminar los patógenos que estén en el agave. O sea, pero Sería es por, mejor. va a eliminar más, ¿no? O sea, Ajá. O que ok. a menor cantidad tiene un mayor efecto. Sí, también podría ser. Digo que aquí hay muchas aristas, eso es muy importante, ¿sí? Aquí hay que tener claro, en qué sentido es mejor, ¿sí? Eso es muy importante. ¿En qué sentido es mejor? En el sentido económico, en el sentido de que disminuye la plaga, etcétera, etcétera. ¿Ok? Mm, Bueno, pero situándolo, bueno, en el contexto de efectividad, sí sería así que a una menor dosis, por ejemplo, del virasol es más efectivo que algún otro tratamiento para controlar. Ok, muy bien. Entonces ya quedó claro esa parte. Entonces, aquí lo que sigue es, bueno, ahora esto, para contrastar esa hipótesis tengo que experimentar. ¿Estamos de acuerdo? Debo llevar a cabo una experimentación. ¿Sí? Ahora, en esta experimentación que vamos a ver más adelante, hay diseños establecidos, están diseños básicos como completamente al azar, bloques al azar, cuadrados latinos, son los básicos básicos. Ya diseños más compuestos, más generales, están parcelas divididas, experimentos factoriales y así sucesivamente. Ok, esos diseños los vamos a ver más adelante. Ok, muy bien. Ahora, si estamos hablando de planta de agave, este experimento lo vas a hacer en el campo, en el laboratorio, en un invernadero. ¿Dónde lo vas a hacer? En el laboratorio. Suponte que lo haces en el laboratorio, ¿ok? Muy bien. Entonces el experimento, a ver, el experimento va a ser en el laboratorio ¿de qué? De Allí, cultivo de tejidos, CTV. de cultivos
de tejido. No sé, ahí va a ser el experimento. ¿Ok? Sí. Entonces, entiendas aquí, bueno, entonces si el experimento va a ser aquí, aquí hay muchas cosas que son importantes. Vamos a ver quiénes son las unidades experimentales, quiénes son los tratamientos, ¿sí? ¿Quién es la variable de respuesta? ¿Qué es lo que voy a medir? ¿Qué es lo que quiero que medir? Ok, muy bien. Aquí, en este caso, las unidades experimentales en la teoría son los tratamientos. Las unidades experimentales pueden ser parcelas, caja Petri, tubo de ensayo, macetas, etc. Son aquellas unidades en donde se aplica el tratamiento. Ahora, entiéndase aquí que, por ejemplo, en esos tratamientos tiene que estar tu candidato, ¿no? Que en este caso es T1. Entonces, supongamos que tenemos T1, tenemos, todo esto hay que definirlo, ¿cuántos vas a tener? Esto no te los va a dar la estadística. Suponte que tengas 10 tratamientos. Puede ser exagerado, no sé, pero suponte que tienes 10 tratamientos. Sí, está bien. ¿Ok? Sí. Bueno, entonces aquí tienes 10 tratamientos. Ok, entonces tienes 10 tratamientos. Aquí me faltó, bueno, va a estar asociado en el diseño, lo vamos a ver más adelante, los diseños, están las repeticiones, ¿sí? Eso es muy importante. Aquí las repeticiones normalmente depende, por ejemplo, si estás utilizando una unidad muy cara, pues no vas a tener muchas repeticiones. En este caso, quiero que me definas quién sería la unidad experimental. Sería un tubo con un explante. Un tubo, ¿ok? Un tubo. Ok, entonces ese tubo tú ¿le aplicas primero el explante o el tratamiento? Primero sería no, es que más bien al explante le aplica, bueno, tal vez sería el explante, al explante le aplicaría el tratamiento y Lo, ya una lo vez de- que se le aplique el tratamiento ya se introduciría pues dentro del tubo. Todo eso es muy importante, ¿sí? Ahora, no pierdas de vista que tú quieres estudiar cuál es el mejor producto químico para desinfectar en la planta de agave. O sea, no pierdas de vista eso. Entonces vamos, bueno, más adelante vamos a entrar al detalle. Si utilizas un completamente al azar, hay que definir cuántas repeticiones hay, ya sabemos los tratamientos, etcétera, etcétera. Esa parte todavía vamos a entrar a detalle. Hay que aleatorizar los tratamientos dentro de las unidades experimentales. Ahora, ¿qué variables respuestas medirías en cierto tiempo? Am, la contaminación, Pero eso es que es categórico o es continuo, dime. es pues es lo que me queda porque por ejemplo la contaminación se podría medir en porcentaje. O sea, puede ser es que cuando dices contaminado puede ser ceros y unos. No está contaminado o está contaminado. Esa sería una variable binaria. Ah, Pero te digo, todo eso hay que tenerlo claro desde el inicio, porque ya cuando tengas tus resultados, no va a haber, no, o sea, no vas a poder regresar. ¿Sí? sí, bueno, es que todavía no lo hago, pero, Suponte, no sé, porcentaje de ajá, contaminación. Tú tendrás la forma de medir eso. ¿Qué otras variables tendrías? número de brotes. Número de brotes, ok. Que eso es discreto. ¿Qué más? Este, Mete una binaria, por favor. mm, Intoxicación, Intoxicación. oxidación, ajá, tal vez. oxidación que sería viva o muerta. Creo que oxidación está mal. Bueno, Ajá, en las últimas tesis de que he estado de maestría, analiza mucho oxidación. Bueno, normalmente en experimentos de laboratorio, la oxidación. Por ejemplo, aquí la oxidación la manejan como cero, si no está oxidada, y uno si está oxidada. mm, Ah, es que, espérame, es que
1 si está oxidada. Ok, entonces aquí ¿sí? Y así sucesivamente, ¿no? Puedes seguirle. Ahora, las variables que vayas a medir tienen que estar en función de los objetivos de la investigación, ¿estamos de acuerdo? No vas a medir variables que no vayas a usar, eso es un consejo importante, porque es una pérdida de tiempo, ¿estamos de acuerdo? Entonces, todo esto lo tienes que tener claro antes de hacer la experimentación, el diseño en laboratorio o en campo, ¿sí? Saber qué es lo que vas a medir. Y eso que vas a medir está asociado a tu problema de investigación, ¿ok? Entonces, al final tú quieres ver, por ejemplo, a ver, entonces, ¿cómo vas a decidir si un tratamiento es mejor que el otro? ¿Eso cómo lo vas a hacer? Pues sería analizando, ¿no? El valor de las variables. Sí, aquí hay que tener cuenta que todavía no me metí a la parte de diseño, lo vamos a hacer más adelante. Al final tú lo que vas a estudiar va a ser qué efecto, fíjate bien, qué efecto tienen los tratamientos sobre el porcentaje de contaminación. ¿Qué efecto tienen los tratamientos sobre el número de brotes? ¿Qué efecto tienen los tratamientos sobre la oxidación? ¿Estamos de acuerdo que para cada variable de respuestas va a haber un tratamiento mejor, entre comillas? Sí. Ok. Ahora, ¿con qué variable contestarías tu hipótesis tú que estás planteando al inicio de la investigación? ¿Con las tres? ¿O con una? Dime. Pues se me ocurre que podría ser con el porcentaje de Exacto. contaminación. Esa es parte importante, ¿sí? El porcentaje. Ahora, aquí hay que tener en cuenta algo que es muy importante. Por ejemplo, si aquí, si el porcentaje de contaminación es alto, eso no es bueno para tu tratamiento, supongo, ¿o sí? No, no lo es. Ok. Entonces, a la hora de hacer el análisis hay que tener cuidado, ¿sí? Entonces, aquí el mejor tratamiento va a ser que tenga menor porcentaje de contaminación, ¿ok? En ese sentido. Eso lo vamos a ver más adelante, ¿ok? Ahora, entonces aquí, por ejemplo, va a haber una relación inversamente proporcional entre tu objetivo y la variable de respuesta que estás estudiando, ¿sí? ¿Por qué inversamente proporcional? Porque a menor contaminación, tu tratamiento va a ser menor, ¿no? Pero va a ser mejor. Y yo esperaría que, por ejemplo, respecto al número de brotes, ¿qué es bueno? ¿Que haya muchos brotes o que haya menos brotes? Que haya muchos. Que haya muchos brotes. Entonces, eso te da directamente el mejor tratamiento, entre comillas. Cuando decimos el mejor tratamiento, siempre tengan en mente que va a ser en función del efecto que tenga sobre la variable respuesta, ¿sí? En ese sentido, ¿sí? Ahora, y así sucesivamente. Ahora, aquí hay varios tipos de cosas que es muy importante. ¿Cómo se hacen los análisis? A ver. Aquí, prácticamente aquí estoy casi dibujando una gran parte del curso, sí, pero a ver, contaminación, que lo estás viendo en términos de porcentaje, que se debe tener claro el día 1 de la investigación. Esa es una variable continua, ¿sí? ¿Estamos de Ok. acuerdo? Es una variable continua. Ahora, el número de brotes, ¿sí me escuchan? El número de brotes Sí. es una variable discreta. Discreta. Y la oxidación es una variable categórica y binaria. Ahora aquí viene lo interesante. ¿Por qué? Porque
si queremos utilizar una distribución de probabilidad, que es lo que comentaba Sarle en algún momento, distribuciones lineales que decías que no es eso, es dependencia lineal. Si queremos utilizar distribuciones, aquí van a caer algunas, no caen todas. Por ejemplo, normalmente, ¿qué distribución continua nos enseñan en la primaria? Bueno, creo que exageré, en la carrera, perdón. A ver, ¿no recuerdan alguna? O digan algo y yo les corrijo. ¿Se refiere a un ejemplo o cómo, doctor? No, distribuciones, la campana de Gauss, distribución normal, T-Student, F, esas son distribuciones de probabilidad. A ver, para continuas, ¿qué nos enseñan normalmente? ¿Qué distribución modela adecuadamente variables continuas? Desconozco, profesor. Bueno, hay una distribución que se llama normal. Distribución normal. Esa la utilizaríamos, ¿sí? Ahora, con esta distribución normal podemos hacer el ANOVA clásico. ANOVA clásico que ustedes conocen. El ANOVA clásico, el que siempre aparece en los artículos. Ahora, para discretas, puede estar la binomial. Eso lo vamos a ver más adelante. Binomial, puede estar la Poisson. Son distribuciones discretas que vamos a ver más adelante. Con esta ya no puedes hacer un ANOVA clásico. Para la binomial está una distribución que se llama Bernoulli. ¿Ok? Bueno, ¿qué quiero decir con esto? Que si tú, por ejemplo, al final vas a tener las respuestas, vas a usar este tipo de distribuciones para contestar tu pregunta. No vas a hacer un ANOVA para todos, ¿sí? Porque uno de los supuestos del ANOVA clásico es que la variable respuesta siga una distribución normal. Ahora, ¿qué pasa si no sigue una distribución normal? Pues la inferencia que uno haga no va a servir. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, para eso están otras distribuciones. ¿Sí está clara la idea, así muy general, o hay alguna duda? Eso se tiene que tener claro antes de establecer las variables respuesta. No, lo que se tiene que tener claro es qué vas a medir primero. Sí. O sea, ¿qué vas a medir? Ya que haces la medición vas a tener resultados. Ahora, esos resultados los vas a analizar de acuerdo a la naturaleza de la variable respuestas. Si estás modelando, si tienes respuestas continuas, pues una normal no es descabellado. Si tienes respuestas discretas, lo más razonable es utilizar distribuciones discretas. Y así. Ahora, ¿qué pasa si tuvieras unas respuestas ordinales? ¿Cómo lo haces? ¿Sí? Ahí está la estadística. Esa es la buena estadística. Ahí está. Ahí vamos a entrar. Okay. Ya en la parte del análisis. Ok. Ok, pero lo que pasa que aquí vimos como que una barridita de lo que vamos a ver más adelante, pero vamos poco a poco. Pero sí es importante el saber por qué hay que ir aprendiendo las cosas, ¿sí? Porque hay cosas básicas que hay que entender. Pero vamos para allá, a la modelación, ¿sí? Pero para hacer modelación con datos experimentales necesitan conocer ustedes qué es la probabilidad, qué es una variable aleatoria, qué es una distribución de probabilidad, cuáles son las distribuciones, saber usar tablas, etcétera, etcétera. Vamos para allá. No sé si ya las mareé o vamos bien. ¿Vamos bien? Bien. Sí, vamos bien, doctor. Vamos bien. Pues esa es la filosofía de la estadística, así es. O sea, parece simple, pero no es tan simple, ¿sí? Es importante plantear bien la investigación, plantear bien las hipótesis, diseñar adecuadamente el experimento que conteste las interrogantes de la investigación y definir qué variable de respuesta vas a medir. Vas a medir aquellas que contribuyan
a la investigación. Si no van a contribuir, no tiene sentido medirlas, ¿sí? Mucho ojo. Por ejemplo, suele pasar que miden 2, 3 variables que están correlacionadas. Entonces le va a dar la misma información. Por eso midan una nada más. Por ejemplo, si ustedes miden, no sé, estamos midiendo melones. Un ejemplo. Si miden circunferencia del melón con peso del melón, ¿estamos de acuerdo que van a ser correlacionadas? Estoy suponiendo, ¿sí? Sí. Entonces ahí hay que tener cuidado en que las medidas que hagas no estén correlacionadas para no perder, bueno, salvo que te interese algo, ¿no? Porque algunas veces vas a tener la misma información en sentido, ¿ok? Por ejemplo, la altura de una persona con el peso hay mucha correlación, normalmente, ¿sí? Entonces vamos para allá. Muy bien. Eh, entonces tengan cuidado que a partir de ahora vamos a empezar, va a ver, la primera parte va a ser muy teórica, ¿sí? Vamos a empezar viendo probabilidad, variables aleatorias, distribuciones de probabilidad, que es la parte básica que hay que tener en cuenta para hacer modelación. Cuando digo modelación es llegar al paso en donde Arlet va a analizar los datos del experimento. Eso parte para mí es importante. Yo lo que quiero que entiendan bien esa parte y la sepan hacer, ¿sí? Muy bien. Entonces les decía que la clase, bueno, sí pudieron descargar lo que había en Teams o tuvieron problemas. ¿Sí están viendo Teams? Sí. ¿El equipo sí lo ven? Mm, No. ¿Qué es lo que ven ahí? Su Teams. pantalla de Teams. Ok, bueno, aquí hay un archivo, ¿ya descargaron el archivo que dice probabilidad? Sí. Ya Una bueno, probabilidad. es lo que estoy proyectando es eso, ¿no? ¿Sí lo ven? No, se mira Teams. Ah, ya, entonces, a ver, ahorita me dicen, es que no sé. Ah, ok, ya vi. Aquí está, ahora sí se ve Teams, ¿no? Sí. Entonces, yo cargué estos archivos son copia de las diapositivas que voy presentando para que vayan estudiando. Vamos a empezar con esta parte. Vuelvo a repetir, esta parte es demasiado teórica, ¿sí? Es de mucho razonamiento, ¿ok? Pero la parte importante es la parte en la que lleguemos a hacer modelación estadística, ¿sí? Bueno, entonces, yo espero que todas ustedes hayan descargado este archivo o alguien tuvo algún problema con esos archivos para la descarga. Mm. ¿No? No. Bueno, también carga un problemario. El problemario va a ser importante porque de ahí pues van a salir las tareas, los ejercicios, etcétera. Entonces, por favor, ténganlo a la mano. Les voy a explicar más o menos, caray, entonces, del problemario. De ahí, pues si ustedes hacen todos los problemas bien, pues no creo que tengan ningún inconveniente con el curso. Aquí está, a ver. Entonces, la primera parte aquí está, es para que vayan tomándolo en cuenta. Es de problemas asociados a estadística descriptiva, ¿sí? Aquí está, estadística descriptiva. Luego viene la unidad número 2. La unidad número 2 es sobre probabilidad. Esa es la unidad número 2. Y así sucesivamente. Entonces ahí vamos a ir avanzando. Ahora al final estos problemarios llegan hasta regresión lineal. ¿Sí? Hasta ya de las últimas unidades del curso. ¿Sí? Entonces la mejor manera de aprender en estadística y matemáticas es haciendo ejercicios. No hay de otra. ¿Sí? Entonces aquí están los problemas. Si en algún momento ustedes están trabajando algún ejercicio, me lo pueden hacer saber, si tienen alguna duda.
Ok, y yo checamos esa parte. ¿Tienen alguna duda? ¿No han tenido problemas con la descarga de libros? ¿Les es suficiente los libros? ¿Necesitan más? Díganme. Bueno, al momento yo no he tenido problemas con descargar el material, solo que pues no lo he checado todo todavía, profesor, pero está bien si se puede descargar, creo. Bueno, yo sí pude. Sí, Mayra, ¿no has tenido problemas? No, profesor, ya descargué los libros y está bien. El- Sí, yo creo que haciendo los ejercicios podré ver si se necesita algo más de literatura, aparte de la que nos dio, pero de momento está bien, creo, doctor. ok, Elizabeth, ¿no? ¿Todo bien? ¿Ofelia? Todo bien, profesor. Bueno, entonces ya, pues vamos a empezar, nos quedan 20 minutos, tenía pensado empezar lo de probabilidad, pero como están preparando su exposición, es posible que no hayan estudiado esa parte, no dado un repasado. Entonces vamos a ver algunos ejercicios de estadística descriptiva que es común que nos podamos encontrar en la práctica, ¿ok? Entonces, eh, voy a compartir esto. ¿Sí están viendo ahí los ejercicios? Sí, Por ejemplo, bueno, aquí la compañera Mayra nos habló en la primera exposición sobre las variables cualitativas, cuantitativas discretas, cuantitativas continuas, ¿no? Entonces vamos a ir respondiendo algunas cosas, ¿sí? Ok. A ver, entonces, este ejercicio hice lo siguiente, lo voy a hacer, nada más, aquí está. Dice, clasifique según su naturaleza si las variables son cualitativas y si son cuantitativas, especificar si son discretas o continuas. Por ejemplo, el perímetro de un cráneo es una variable que es discreta o continua. Es cuantitativa, ¿no? Pero ¿qué es discreta o continua? Dígame. A ver. Bueno, el equipo de fútbol de preferencia, ¿qué es? ¿Es una variable cuantitativa o cualitativa? profe, Cuantitativo. podría ¿Perdón? ser la de arriba, la primera no podría ser Continua. discreta. No es continua. Perímetro es una medición. Ah, ok. Discreta es conteo, ¿sí? Cuando cuentas. Ahora, equipo de fútbol de preferencia, ¿qué es? ¿Cuantitativa o cualitativa? Cuantitativa. No, ¿qué pasó? Es Cualitativa. cualitativa. Ajá. Por ejemplo, si Ah, le vas es a preferencia. las Chivas o a la América, pues tienes que decir la etiqueta. Es cualitativa. Cualitativa es una cualidad. Ujú. Por ejemplo, opinión sobre el servicio de emergencia de un hospital, ¿qué es cuantitativa o cualitativa? Cualitativa. 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 Número de hijos en un núcleo familiar, ¿qué es? Cuantitativa. Cuantitativa. Discreta. Discreta. Discreto, porque es un conteo. Dice, tiempo en días en que una fruta madura. ¿Qué es? Discreta. Puede ser discreta si estamos viendo que es el número de días. ¿Sí? O ajá, también puede ser continua. Si quitamos los días, puede ser continuo, exacto. Cantidad de restaurantes en la ciudad de Cobán. Discreta. Discreta. Diámetro a la altura del pecho de un árbol. Continua. Continua. Cuantitativa. Recuerden, la diferencia entre una cuantitativa y una discreta es que perdón, a ver, va de nuevo. La diferencia entre una continua y una discreta es que la discreta son conteos y en la Ujú. continua son mediciones. Por ejemplo, barrio en el que vive un estudiante, ¿qué es? Es cualitativa. Cualitativa. Cuantitativa. Temperatura diaria en una ciudad, Continua. continua. Contigo. Volumen de madera en un bosque, continua. Peso seco de las hojas de un árbol, Discreta. Ah, no, continua, es una medición. Lo estás pesando. Número de árboles muertos en una hectárea de bosque, discreta.
Edad en años cumplidos de un grupo de alumnos, ¿qué sería? Puede ser discreta. Presencia de enfermedades respiratorias en niños, ¿qué sería? A ver, eso es rápido. Presencia de enfermedades respiratorias en niños, es una cualitativa, ¿no? Cualitativa. Si tiene o no tiene, por ejemplo. Toneladas de caña producidas en una finca. Continua. Ok, si está claro, ¿hay alguna duda? Sí, ya más claro. Sí, ya me quedó también más claro. Sí, ya con los ejemplos es más claro. Entonces recuerden, cuando sea cuantitativa, si es conteos, es discreta. Conteos, contar. El número de brotes en una planta, sí, en una planta. El número de entrenudos en una especie. El número de jitomates en una mata. El número de ácaros en una planta, el número de huevecillos en una planta, etcétera, etcétera. Esos son discretas. Ahora, el rendimiento en un invernadero, pues es continua, peso de un jitomate es continua, altura de un árbol es continua y así sucesivamente. Eso es muy importante en la práctica, saber identificar qué se está midiendo. Porque la forma de analizar en estadística es totalmente diferente para cuantitativas que para cualitativas. Eso que les quede claro, si no se analiza igual. Entonces, por ejemplo, si me dicen, tengo equipo de fútbol de preferencia, alguno va a decir, pues Chivas, América, etcétera, etcétera. Ya el análisis estadístico es totalmente diferente. ¿Sí? Mucho. Entonces, cuando hablamos de cualitativas, son cualidades. Por ejemplo, el nivel de mancha en una planta es cualitativa. Si una planta está oxidada, es cualitativa. Y así sucesivamente. ¿Ok? Muy bien, vamos a ver esta parte. A ver, ¿alguien quiere leer esta parte? Determine en qué escala se expresa habitualmente cada una de las siguientes variables. A ver, entonces las escalas que nos mencionó por ahí, creo que las mencionaste, Mayra, fue la nominal. Hay 3 escalas, ¿sí? Nominal, ordinal, ¿sí? Nominal, ordinal. Estas son para cualitativas, ¿sí? Cualitativas. La nominal y la ordinal. Ahora ya no entra aquí esto. Ahora hay otra escala que se llama de razón y de intervalo. ¿Sí? Y esta intervalo. ¿Sí? Estas son para cuantitativas. ¿Sí? Muy bien, entonces, si tienen alguna duda sobre esto, ya les pasé el libro, ¿no? El libro del curso. ¿Cómo se llama? Bueno, es es de introducción a los métodos estadísticos, pero no sé si es bueno, no sé. Creo que no. Bueno, entonces, bueno, me gustaría que esta parte la investigaran y llenan esta tablita, ¿sí? Por ejemplo, les voy a ayudar para algunas. Por ejemplo, riesgo de incendio en un día X en una plantación forestal, pues es una escala ordinal. Puede ser riesgo bajo, medio, alto, ¿sí? Este es ordinal. Por ejemplo, por ejemplo, precipitación pluvial, es esta. ¿Qué sería? ¿De razón o de intervalo? Bueno, sería de razón, ¿sí?
Bueno, creo que aquí lo tengo esto. Espérenme nada más para que le tomen. Espérenme nada más para que lo tengan ahí, ¿sí? A ver, pueden imprimir pantalla o tomarle foto o algo así para que vean qué es la escala nominal ordinal. No lo copien porque se van a tardar. Sí, ya. Ok, esa es la primera parte. Ahí explica claramente las escalas nominales y ordinales. Por ejemplo, para la nominal, aquí son etiquetas, pero no hay un orden preestablecido. Por ejemplo, variedades de jitomate, no sé, de Chapingo, pueden ser, hay Perita, Chapingo, XH y Juanita. Es un ejemplo. En escala ordinal, por ejemplo, es muy común los daños de una plaga sobre una planta de maíz. Puede ser daño nulo, severo, muy severo, ¿sí? Entonces aquí el orden sí es importante. No es lo mismo tener un daño 1 que un daño 3, pues. ¿Ok? Bueno, la siguiente que quiero que copien es las otras escalas. ¿Ok? Aquí está. A ver, tomen foto, impriman pantalla. ¿Sí lo ven? ¿Ya le tomaron foto a la escala de intervalos y de razón? Sí, ya. Bueno, bueno, esta parte es lo que expusieron. ¿Tienen alguna duda con este término de sumatoria para explicarles? ¿Sí entienden lo que es una sumatoria? Sí, por favor, lo podría explicar porque yo creo que no lo expliqué de la mejor forma. Ok. Sí, luego también en las fórmulas, para los cálculos venían, pero pues sí estaría mejor que lo explicara. Ok, vamos a hacerlo rápido, nos quedan 7 minutos, sí, para pasar esa parte. Sí, gracias. Entonces, les digo, cuando les pregunte, si ustedes no me dicen, yo sigo, yo sigo avanzando, sí. Entonces es importante que vayan leyendo las diapositivas para que cuando yo dé la exposición tengan clara la duda y entonces ya yo pueda profundizar en esa parte, ¿ok? Pero si vienen a la par aquí leyendo lo que yo voy exponiendo, no creo que vayan avanzando, ¿sí? Para eso les doy la diapositiva antes, ¿sí? Pero bueno. Bueno, ¿qué es la sumatoria? La sumatoria es ¿sí? Bueno, la sumatoria utiliza este símbolo, ¿sí? Es un símbolo. Ese símbolo es una letra griega que es una sigma mayúscula. Sigma mayúscula. Es una sigma mayúscula. Ahora, la sumatoria es de unos términos, es simplemente la forma compacta. Por ejemplo, es lo que teníamos ahí, por ejemplo, aquí tengo Y1 más Y2 más Y3 más Y4. Perdón, creo que me equivoqué aquí. Sí, aquí sería Y3 y aquí sería Y4. Ok. Bueno, estamos de acuerdo que lo que quiere decir eso en abstracto es que está sumando 4 términos. ¿O hay dudas ahí? ¿Sí? Sí, sí, está claro. Bueno, entonces si te das cuenta, aquí está la variable Y para el individuo 1, pensemos así, la variable Y para el individuo 2 y así sucesivamente. Bueno, esto lo puedes ver así en términos compactos. Escribes este símbolo, escribes la variable Y
escribe un subíndice, el que quieras. Este se llama subíndice. 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 Y luego aquí en la suma tienes que escribir dónde empieza el primer término, dónde inicia el primer término. En 1. En 1. Entonces aquí sería el inicio. De manera informal el inicio. ¿Y en dónde termina? En 4. Entonces ahí está. Ahí significa que termina. Final, lo voy a poner final. Entonces, si se dan cuenta, esa es una forma compacta de escribir una suma, por eso se llama la sumatoria. ¿Sí? No sé si esté claro cuál es el sentido. Ahora yo, por ejemplo, si les doy si les doy ahora Y11 más Y12 más Y13, y así sucesivamente hasta llegar a Y80, por ejemplo. Entonces, ¿cómo escribo esto en términos de sumatoria? Puede ser cualquier otro índice, puede ser K. Si yo elijo K aquí K, ¿en qué número inicia? ¿En qué número inicia? Pues inicia en 11. Exacto, inicia en 11 y termina ¿en dónde? 80. Eso es todo, esa es la sumatoria. Ujú. Simplemente te simplifica esa parte, ¿no? de número. ¿Ok? Ok. Muy bien. ¿Alguna pregunta, duda o comentario? ¿No? No, no. Bueno, entonces hasta luego, que tengan bonito día, nos vemos el jueves, ¿sí? Entonces, cuídense. Muchas gracias, doctor. Igual. Hasta Cualquier luego. duda, hasta luego. Cualquier duda me escriben, sí, por el WhatsApp. Sí, ok. Gracias, doctor. Vale. Gracias, doctor. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.